días a todas y a todos. Como les había adelantado, sean bienvenidos a este cuarto foro de una serie de foros que hemos celebrado, desarrollado durante esta semana. Este cuarto foro, o más bien esta conferencia, es con el relator de las Naciones Unidas para el Agua y el Saneamiento, enmarcada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 sobre agua y saneamiento y avances en la región latinoamericana. Previo a que iniciemos con las palabras de apertura, siempre es bueno recordarles, por favor, que mantengan su cámara encendida en la medida de lo posible y su micrófono apagado. Esto es para no interrumpir las presentaciones, pero a la vez que podamos vernos entre nosotros en la medida de lo posible. Las sesiones están siendo grabadas y más adelante vamos a compartir los enlaces para que puedan verla nuevamente o compartirla donde ustedes consideren oportuno. Pues bien, dicho esto, entonces iniciamos con las palabras de apertura y para ello le voy a pedir a don Jesús Molina, que es el director del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala, que por favor nos pueda dirigir algunas palabras. Adelante, por favor, don Jesús. Sí, muchas gracias, Miguel. Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia con el relator de Naciones Unidas, don Pedro Arrojo Agudo, para el agua y saneamiento enmarcada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de agua y saneamiento y la presentación de avances en esta materia en Guatemala y en la región latinoamericana. Este evento se encuadra en una serie de eventos y acciones que estamos desarrollando con motivo de la clausura de acciones que el programa el Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento de la Cooperación Española ha desarrollado aquí en Guatemala durante los últimos 10 años. Este es el cuarto evento que desarrollamos en esta semana y el último que vamos a hacer, como ya digo, en esta semana, y está siendo organizado por el Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento de la Cooperación Española, la Oficina Técnica de Cooperación de la Cooperación Española aquí en Guatemala, este centro de formación que, como ustedes saben, forma parte de una red de 4 centros distribuidos por toda América Latina, cuya misión es impulsar el conocimiento para el desarrollo y la mejora de políticas públicas en diferentes ámbitos a través de la innovación y otras herramientas. También damos las gracias en su participación en este evento a ADINAM, la Asociación de Desarrollo Integral de Municipalidades del Altiplano Marquense, que ha sido contraparte indispensable, una de las contrapartes indispensables en la ejecución de estas actividades que la cooperación española ha venido desarrollando en Guatemala. Y sin más, le paso la palabra a don Miguel González Bullón, que es coordinador general de la Cooperación Española en Guatemala. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días y buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy, a todas las que nos acompañan también, por supuesto, en especial a Carmen Jover, un gusto verte, Carmen, ahí en Madrid, y a todos los colegas que fielmente se han sumado a este esfuerzo de compartir experiencias y de compartir conocimiento en un programa que ha sido muy rico en la producción de estas experiencias y de este conocimiento perfectamente aplicable a contextos similares. Contexto rural, de comunidades bastante aisladas, donde el Estado del país socio pues, va a tener dificultades en poder llegar para proveer del derecho humano al agua y al saneamiento básico a esas comunidades durante varios años. Ahí tiene todo el sentido pues, que el donante, en este caso España, dé un paso adelante y pueda pues, contribuir con las autoridades locales a eso. Este programa ha sido rico en la producción de conocimiento y de experiencias porque ha sido exitoso, pero el éxito no ha estado exento de dificultades y el haber logrado encontrar claves para superar esas dificultades con el avión en marcha, el poder reparar el avión mientras está volando, pues me parece que es lo que le confiere pues un especial interés, ¿no? Yo hablé especialmente con Carmen del esfuerzo que debíamos hacer de divulgar todas estas experiencias para poder compartirlas, para que todos ustedes puedan conocerlas y en la medida de lo posible tropiecen menos de lo que hemos tropezado nosotros.
y puedan seguir caminos más rectos hacia el éxito, que finalmente yo resumiría en la reducción de un 70% de las enfermedades diarreicas en los municipios objeto de este programa. Me parece que ese es el gran éxito, ¿no? Y me parece que es una de los clásicos beneficios asociados a la disposición de agua segura y de saneamiento básico adecuado. A lo largo de estos días pues hemos visto temas relacionados con la gobernanza del programa, hemos visto temas relacionados con el impacto en género, hemos visto temas relacionados con iniciativas innovadoras y el día de hoy pues qué mejor cierre que contar con Carmen Jover para que nos pueda hablar pues, de los 10 años del Fondo de Cooperación, se dice pronto, 10 años trabajando a nivel regional en países muy diversos y en contextos muy, muy diversos en materia de agua y saneamiento, ¿no? Creo que eso nos ha dado como Cooperación Española un marchamo diferente. Yo creo que la Agencia Española de Cooperación en América Latina tiene un antes y un después, desde que se aprobó y se empezó a implementar el Fondo del Agua hasta ahora. Y desde luego el después es mucho mejor que el antes. Y contamos, por supuesto, con el relator especial, como decía Jesús Molina, de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y saneamiento, Pedro Rojo. Así que qué mejor jornada o qué mejores ponentes para terminar estas jornadas y este esfuerzo de compartir conocimiento. Sin más, te paso la palabra. Carmen, bienvenida. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Miguel. La verdad es que es un placer poder compartir con todos ustedes. Buenos días a todos, buenos días a todas. Poder compartir esta, bueno, en alguna medida, celebración de 10 años del Fondo del Agua en Guatemala y hacerlo coincidir, como decía Miguel, con el cierre del programa de Arimán, que efectivamente, bueno, yo creo que podemos decir que ha sido un éxito, ¿no? Sé que ha habido muchísimo trabajo por el camino y no quiero dejar de felicitar al presidente de la Manco, a Eulalio de León Velázquez, y al director de la unidad de gestión, y con ellos dos a todos los equipos y a todos los alcaldes. Decía Heriberto Fuentes, por todo el impulso político y el trabajo dedicado con esa capacidad de arreglar el avión en marcha que decía Miguel, ¿no? Sé que ha habido muchos problemas por el camino, pero un foco claro, el timón firme para conseguir ese resultado que, cuando me lo comentó Miguel hace unas semanas, unos meses, la verdad es que nos pone los pelos de punta, ¿no? El conseguir esa reducción de enfermedades de origen, o sea, de enfermedades diarreicas de origen hídrico y con ello mejorar o reducir los niveles de desnutrición infantil, ¿no? Con lo cual, mis felicitaciones y muchísimas gracias por la invitación. Yo tenía intención, muy brevísimamente, de compartir con ustedes una pequeña presentación, simplemente para explicar por qué el fondo, ¿no? De dónde viene al final la fuente o la focalización para conseguir estos resultados. Y el origen de todo es precisamente ese compromiso de España con los derechos humanos al agua y al saneamiento. Nada, brevísimamente el compromiso de España, el fondo, las herramientas y algunos ejemplos si diera tiempo. Les decía que el origen de todo es este compromiso de la cooperación española con los derechos humanos al agua y al saneamiento. Yo creo que puedo hablar en nombre de todos si digo que los derechos humanos al agua y al saneamiento son una de las bases y desde luego esenciales para la dignidad humana, para tener las propias condiciones de existencia, ¿no? Yo creo que España apostaba acá
con otros muchísimos socios de la región en una doble vía, ¿no? Por una parte, el promover en el marco internacional de interlocución política el reconocimiento de esos derechos y el que tuvieran carta de naturaleza, y por otra parte, en lo que es la operativa, de cómo desarrollar, de cómo apoyar la implementación de esos derechos. La primera parte, que es importante porque es lo que permite después el compromiso de los países, bueno, junto con Alemania, yo creo que fue en 2006, se inició, se puso en marcha una iniciativa para promover ese reconocimiento que finalmente se vio recompensado con la resolución de Naciones Unidas de 2010, en la que se reconoce por primera vez el derecho humano al agua y al saneamiento, y que ha motivado que posteriormente se han ido dictando resoluciones de Naciones Unidas sobre el derecho, matizando distintos aspectos del derecho. Pero a mí me gustaría resaltar la resolución de 2015 por lo que tiene de diferenciar el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento, siendo muy conscientes de que están ambos interrelacionados, pero para marcar también las diferencias entre uno y otro, y sobre todo para resaltar la importancia del derecho humano al saneamiento, ¿no? Esto que a veces queda más relegado, parece que el agua es lo esencial y donde ponemos todos nuestros esfuerzos. Yo creo que ahí nuestro esfuerzo es que sean programas integrales que atiendan tanto al agua como al saneamiento. Y ese ámbito es el que se intenta reconocer ahí, ¿no? Y por otra parte, además de ese reconocimiento de derechos, se apoya la existencia de lo que llaman en Naciones Unidas procedimientos especiales, el que haya expertos independientes que nos ayuden a clarificar qué es esa entelequia o ese concepto de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Y ahí es donde se enmarca la figura del relator especial para estos derechos, que quizá a ustedes les suenen los nombres. Primero estuvo Catarina Alburquerque, luego Leo Heller, portuguesa, brasileño, y ahora Pedro Arrojo, español, que su misión principal es ayudarnos y darnos recomendaciones de carácter transversal sobre cuál es el contenido de esos derechos y qué significa, qué debe significar en nuestras actuaciones. Hace igualmente análisis de regiones y de países. Yo les invito a visitar la página web del relator, ahí hay muchísima información que puede ser práctica, ¿no? en muchos casos. Y por último, el último inciso aquí, el bendito DS6 para el que todos trabajamos, que si bien no se reconoce en el propio ODS, estos derechos humanos al agua y al saneamiento sí están en el preámbulo, la parte expositiva de la Agenda 2030, como ODS palanca para la consecución de otros muchos, en fin, voy a decir por su obviedad, salud, recogiendo el dato que señalaba Miguel, pero igualmente equidad de género, educación, medio ambiente, desarrollo económico inclusivo y tantos otros, ¿no? A partir de ahí, el Fondo de Cooperación, España trabaja en la segunda pata que yo les mencionaba, el hacer esto operativo. Y esto supone el poner en marcha una herramienta, ofrecer a los países socios una herramienta financiera, la mayor apuesta de España concentrada en un sector y en una región. Se creó en 2008, solo trabaja a través de donaciones. Eso sí, se pide el compromiso también de los socios a través de cofinanciación. Son fondos no ligados, no es para que lo ejecuten empresas españolas que no tienen ningún otro interés, sino para que los países, el fondo trabaja en todos los países de América Latina, en la mayoría de los países de América Latina, 18 países de la región. Y es cada una de las administraciones públicas o de las instituciones beneficiarias las que gestionan estos fondos de todo el rato para atrás, ¿no?
está focalizado en América Latina. Yo les decía, 800 millones de euros de donación que a través de esas cofinanciaciones y de un apalancamiento de fondos adicionales conforman una cartera de 1.600 millones. Son 81 programas distribuidos por toda la región y que además han permitido, bueno, quizá por esa experiencia regional, yo creo que la cooperación española es una cooperación a la escucha de lo que requieren nuestros socios, ha permitido estar en una buena posición para obtener también recursos delegados de la Unión Europea. Con esta misma focalización, yo creo que son 128 millones de este orden los que están en este momento concentrados en este sector en la región. Por lo que hace a Guatemala, yo creo que es uno de nuestros principales socios, donde hemos dirigido unos esfuerzos muy especiales. Ahí tienen ustedes los datos. Después de una década se han puesto en marcha 10 proyectos con una donación de 68 millones y un esfuerzo de las autoridades locales muy amplio para conformar una cartera total de 113 millones, ¿no? Pero yo aquí me van a disculpar porque hay una errata, no son 600.000 sino 300.000. Los beneficiarios finales, ya hemos llegado a 250.000 beneficiarios. Esto es lo que da sentido a todo el trabajo, ¿no? Mejorar las condiciones de vida de cada una de las personas. ¿Por qué el fondo? ¿Cuál es su objetivo? Normativamente es exactamente eso, el contribuir a hacer efectivos los derechos humanos al agua y al saneamiento y acompañar a los países socios para la consecución de, antes los objetivos del milenio y ahora el ODS 6, agua manejada, gestionada de forma segura y saneamiento para todos, universal. ¿Y cómo trabajar ahí? Pensamos en poner en marcha instrumentos que permitieran esa aplicación práctica y progresiva y ello trabajando por una parte en ese acceso del que hablábamos, ¿no? Un incremento de cobertura, pero para llegar ahí es necesario igualmente trabajar en la gestión integrada del recurso hídrico, la planificación por cuencas, pensar en esa suficiencia del recurso y la seguridad hídrica para el futuro y como tercera pata el apoyar a los países para una gobernanza eficaz de esos recursos hídricos y de esos sistemas de agua y saneamiento, incorporando elementos de los derechos humanos, ¿no? Esto se ha traducido por una parte en el apoyo para en el desarrollo de políticas públicas, de políticas normativas, estrategias sectoriales que permitieran incorporar esos elementos del derecho. Se ha dirigido las inversiones a los países más frágiles y dentro de los países más frágiles priorizando también aquellas zonas más vulnerables con un foco rural y periurbano. Bueno, todos ustedes saben la brecha típica en los países de la región entre el ámbito urbano y el rural son 20 o incluso 25 puntos y es necesario, hemos hablado de agua y saneamiento para todos, ¿no? Independientemente de que sea a veces más costoso económicamente. En ese contexto se trata de implementar medidas efectivas para asegurar esos derechos y es crítico ese fortalecimiento institucional, ese desarrollo de capacidades, por una parte, para que realmente las distintas instituciones encargadas de la gobernanza del agua y de la gestión de los sistemas, de una gestión eficaz de los sistemas, puedan tener a su alcance todos los instrumentos y las capacidades necesarias. Y por otra parte, el desarrollo comunitario, el agua rural especialmente está encomendada en muchos casos a las juntas rurales y es necesario
proveerlas de las herramientas necesarias para poder contribuir a esa gestión del agua y promover la participación de todos los ciudadanos y las ciudadanas en la decisión sobre cómo se va a gestionar ese agua. Carmen, Sí. perdona que te haya interrumpido, Carmen. No Sí. sé, tengo la impresión de que tú estás viendo unos slides o tienes la impresión de que se está proyectando o no, No has... sé. Ay, disculparme. No, es que daba esa sensación, entonces quiero asegurar que Sí. efectivamente. Tienen ustedes toda la razón. Ahí está. A ver, sí. Ahora se lo comparto a ustedes. Vamos ahí. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí, perdona la interrupción, Carmen. No, perfecto. Yo les decía, en fin, les hablaba de la cartera del fondo en su conjunto y de los beneficiarios en Guatemala y un poco cuáles han sido los elementos esenciales del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, cómo ha trabajado en estos elementos, ¿no? Y estaba por decirles en este momento que además de trabajar en el acceso, en la gestión integrada, en la gobernanza, para la cooperación española en su conjunto y singularmente dentro del Fondo del Agua, trabajamos con 3 aspectos transversales: la equidad de género, que debe impregnar todas nuestras actuaciones, el respeto y el fomento de la diversidad cultural y el respeto al medio ambiente y la adaptación al cambio climático. Pero todas estas intenciones hay que medirlas, hay que ver cuál está siendo el progreso en cada uno de los programas y por eso yo creo que todos ustedes o muchos de ustedes han sufrido esos necesarios reportes de indicadores más o menos complejos que nos permitan también hacer rendición de cuentas, tanto a cada uno en nuestro foro, como saber realmente hasta qué punto estamos viabilizando ese ejercicio efectivo de los derechos humanos. A ver. ¿Pero qué significan? ¿Cuáles son los principios, cuáles son los elementos de esos derechos humanos? Yo querría hablarles brevísimamente de 5 elementos y después de los principios. El que hablemos de los derechos humanos al agua y al saneamiento quiere decir que progresivamente, eso sí, dependiendo de los recursos disponibles, pero con un decidido impulso político, debemos hablar de disponibilidad. El agua debe ser universal para todos, debe tener disponibilidad, es decir, la OMS ha fijado entre 50 y 100 litros por persona día, ese es el marco de disponibilidad. Debe ser accesible, estar a una distancia razonable y en unas condiciones seguras, es decir, un saneamiento no puede estar muy alejado que no se pueda salir por la noche. Debe ser asequible económicamente. Todos los números son siempre tendencias, ¿no? Pero la tendencia marcada en el ámbito internacional es que la tarifa de agua y saneamiento no debe superar el 3% de la renta familiar para ser realmente asequible para las personas. En cuarto lugar, debe ser culturalmente adaptada, debe adecuarse a cada contexto y unos entienden que el saneamiento debe estar dentro de la casa, en otras culturas en ningún caso el saneamiento debe incorporarse al hogar. Y por último debe velarse por la calidad del agua, que quizá es un elemento que en muchos casos queda postergado y parece que todo es que el agua llegue, ¿no? Es necesario para eso un control de la calidad constante que permita asegurar esa salud de la que hablábamos hace un rato. Pero además de estos elementos para asegurar el derecho humano, hay una serie de principios transversales que deben informar
las actuaciones de desarrollo, ¿no? Para ponerlo en marcha. En primer lugar, la igualdad de todos, la no discriminación en función de sexo, en fin, religión, cultura o discapacidad. Debe ser accesible para todos. En segundo lugar, todas las personas deben poder participar, mencionaba hace un momento, en cómo se debe gestionar el agua que les llega. Y debe ser una participación efectiva, ¿no? No una participación simbólica, sino dotar de las herramientas para que los hombres, las mujeres que a veces no tienen ese hábito, participen en las decisiones de todo el ciclo de proyecto, de qué solución tecnológica se pone, sabiendo qué costes lleva añadidos o participar en los órganos de decisión, en las juntas, en las oficinas municipales de agua y saneamiento. En cuarto lugar, es una obligación para las autoridades establecer procedimientos transparentes y apoyar esa rendición de cuentas, ¿no? Y es nuestra obligación como donantes apoyar a las autoridades en esos procesos. Y por último, pero quizá crítico, ¿no? Porque envuelve todo, es la sostenibilidad de lo que pongamos en marcha, los sistemas y ese acceso, ese ejercicio efectivo de los derechos humanos al agua y al saneamiento debe ser perdurable en el tiempo. Es todo un reto, pero progresivamente nuestro trabajo como Fondo del Agua ha sido acompañar a los distintos países en este camino. Y esto teniendo en cuenta que, por una parte, los que son los titulares del derecho deben ser cuidadosos con el agua, y hablamos ahí de la cultura del agua, del cuidado en la demanda, ¿no? De que ser cuidadoso con los grifos y realmente no desperdiciar el agua. Y por otra parte, las instituciones públicas deben ser conscientes de que son titulares de obligaciones, que es su obligación ir progresivamente creando todas estas condiciones que permitan avanzar en el ejercicio efectivo de los derechos. A ver. Con ese objetivo y en esa línea de consecución de los derechos, en el fondo lo que hemos intentado es buscar distintas herramientas, distintos instrumentos que nos ayudaran a acompañar mejor a los países en ese objetivo de hacer efectivos los derechos humanos. Por una parte, en todo el ámbito de formación, por otra parte, creando instrumentos de gestión y, por último, a través de herramientas de gestión de conocimiento. Yo no voy a entrar ahora en detalles porque el tiempo es muy breve, pero sí quiero invitarles a entrar en la web del fondo y a ver la lista de comprobación del cumplimiento de los derechos humanos. Hemos intentado hacer una pequeñita guía muy sencilla para que podamos analizar en cada una de las fases del proyecto, tanto desde la planificación, desde la identificación, planificación, ejecución y evaluación y cierre, qué elementos debemos tener en cuenta, tanto en agua como en saneamiento, tanto en ámbito rural como urbano, para saber si estamos incorporando esos elementos de los que les hablaba hace un momento. Además de esta guía, que ahora luego les enseño brevísimamente para que vean su sencillez, se han puesto en marcha distintas publicaciones que están igualmente disponibles y que en esa gestión del conocimiento de la que hablaba Miguel en su introducción pueden ser útiles en el intercambio de experiencias, en el aprender de dónde hemos tropezado en un sitio o de lecciones aprendidas y buenas prácticas en otros sitios. Tienen el manual base sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, servicios inclusivos universales. Algunas de estas publicaciones están hechas con otros socios con los que trabajamos en la región, en ese marco
del ODS 17. Además de estas publicaciones que tienen disponibles en el enlace que ven ustedes ahí abajo, en los distintos programas, por una parte y por otra parte en un marco más regional, al final hay muchísimo trabajo de muchísimos socios detrás. Se ha tratado de sistematizar en guías y recomendaciones las distintas prácticas que se han podido recabar a lo largo y ancho de estos programas, ¿no? En aspectos como género, participación social, gestión rural, o en aspectos más técnicos. Estamos trabajando en la guía de planificación hidrológica o en distintas guías en el ámbito de normativos y sectorial de saneamiento, ¿no? Avanzo sobre ello. Cualquiera que esté interesado puede dirigirse a la OTC o en la web del fondo. Yo les decía que solamente les iba a hablar muy brevemente de esta lista de comprobación. Nuestro objetivo inicial fue que los equipos que trabajaban en el fondo, los equipos, digamos, de la agencia, pudieran tener una herramienta sencilla para no perder de vista los derechos humanos al saneamiento. Ahora estamos trabajando en adaptar esta lista de comprobación para nuestros socios, para que ellos la puedan tener también encima de la mesa y en los programas del fondo, pero en las distintas actuaciones que se pongan en marcha puedan tener presente algunas preguntas que les hagan interrogarse sobre si realmente se está teniendo en cuenta este enfoque de derechos, ¿no? Les pongo algún ejemplo. Tienen en cuenta los criterios que les señalaba hace un momento, tanto los transversales como los normativos. Para que vean ustedes, la guía tiene esta visual, ¿no? Solamente se recogen una serie de indicadores, se analizan qué aplicación práctica tiene ese criterio en una determinada fase de ejecución del proyecto y se da una valoración. Pues en este caso es sobre la participación, de qué forma se está dando participación, si realmente hay articulados instrumentos y si realmente es una participación efectiva. Es sencilla, pero realmente útil. A ver. Otro ejemplo, los servicios de agua y saneamiento deben funcionar de forma fiable y continua, en este caso referido a la sostenibilidad, va indicando en cada caso su aplicación, ámbito rural, urbano, saneamiento, y ofrece ahí una desagregación grande de criterios para poder avanzar en una incorporación real. Podríamos recoger cada uno de los datos. A partir de ahí querría poner, brevísimamente, en unos minutos, algunos ejemplos prácticos de cómo se ha llevado a la práctica este enfoque de derechos en otros programas del fondo. Rapidísimamente, en Perú, por ejemplo, en la Mancomunidad Municipal del Río Santo Tomás, quizá el ejemplo más parecido a la Mancomunidad de Aymán, con todas sus diferencias, ahí para determinar en qué comunidades trabajar, se establecieron una serie de indicadores de salud, de vulnerabilidad social y económica, de género, y otros más directamente relacionados con el derecho humano, algunos derivados de los elementos que veíamos hace un momento, y a partir de ahí se hizo un listado de cuáles eran las comunidades más vulnerables y esas fueron las comunidades elegidas para actuación. Todo ello realizado a través de talleres participativos con las comunidades, incorporando también ese principio del que hablábamos hace un momento.
Un segundo ejemplo, en Ecuador, en Portoviejo, es una gran operación combinada con un elemento de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el Fonprode español, y centrado más bien en las cabeceras, en los municipios mayores. Mientras que todo el ámbito rural, los pueblos más pequeños quedaban desatendidos. Y en ese sentido, pues el programa puesto en marcha por el Fondo del Agua allí se focaliza en ese ámbito rural. Además, en este caso se obtuvieron 10 millones adicionales de cooperación delegada de la Unión Europea para que realmente el agua y el saneamiento pudiera llegar a todos, independientemente de su ubicación territorial o de si el coste en un ámbito o en otro era diferente. Y además se trata de integrar el servicio de manera que el operador urbano dé servicio también a esas comunidades rurales más alejadas. Todo ello se está poniendo en marcha en estos últimos meses, pero se hizo un diagnóstico de género para ver cuál era la situación y poder cerrar esas brechas, es decir, ejemplos prácticos para no dejar a nadie atrás. Y muy rápidamente, pues algún otro ejemplo en Panamá, cómo promover esa participación de las mujeres, una participación activa a través de la Escuela de Lideresas, que seguro se ha hablado estos días, y propiciando la diversidad cultural y la aportación de cada uno desde su contexto, o en Haití cómo se ha desarrollado una normativa sectorial y ambiental para los proyectos de agua y saneamiento en Cabo Haitiano a través de talleres, primero de procesos, de creación de procesos de consulta pública, segundo a través del establecimiento de procedimientos de sugerencias y quejas. En fin, voy a ir rápido. En Colombia, cómo se han articulado en la comunidad de Nelson Mandela, en el extrarradio de Cartagena, procesos participativos para determinar cuáles eran las familias más vulnerables y a las que se debía poner conectividad desde el programa, ya que no era posible pagar la conectividad de todos. O en Bolivia, cómo ese principio de rendición de cuentas se ha apoyado desde el Fondo del Agua para hacer una medición a través de un informe ad hoc, una medición nacional en el avance del cumplimiento del derecho humano. O bueno, en Guatemala, como ahora mismo, ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero no quiero dejar de mencionarlo, desde las oficinas municipales de agua y saneamiento, por ejemplo, en San Miguel se está trabajando por tener ubicados realmente a todos los usuarios y hacer un compromiso progresivo a corto, medio y largo plazo para llegar a todos ellos, o para promover soluciones artesanales de desinfección que permitan alcanzar a la totalidad. Bueno, los ejemplos son muy numerosos, les podemos hacer llegar publicaciones y productos de conocimiento, pero al final lo más importante de todo ello es que el fondo ha conseguido llegar ya a 3.600.000 personas, cambiar sus condiciones de vida, acompañar a los países, porque que son quienes realmente están liderando ese esfuerzo. Y creo que es nuestra obligación y nuestro compromiso ponernos a su disposición. Espero que en el futuro podamos seguir continuando en este esfuerzo, cada vez más trabajando en ese fortalecimiento institucional, que ustedes, para poder apoyarles en esos procesos que ustedes lideran.
y que sé que han sido tan costosos hasta llegar al éxito. Me voy a referir ahora a este último programa, ¿no? Pero quiero cerrar donde empecé y bueno, agradecerles todo el esfuerzo y ese trabajo conjunto para llegar realmente a las personas. Muchas gracias. Perdón, suelen suceder a veces en estos eventos. Te decía, muchas gracias, Carmen, por tu presentación. Es interesante saber del trabajo que está realizando el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento y de todos los proyectos que han realizado a lo largo de estos años. Quiero comentarles también que tenemos la participación ahora del relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos al Agua Potable y Saneamiento, el señor Pedro Arrojo. Esta presentación la vamos a hacer en dos partes. La primera vamos a proyectar una presentación que él previamente ha grabado, la vamos a proyectar y posterior a la presentación, el señor Pedro Arrojo va a contestar algunas preguntas que pueda surgir del auditorio. Previo a esto, me gustaría leerles un poco de la trayectoria del señor Arrojo y empezaría comentando primero que es relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y saneamiento. Fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre del 2020 e inauguró su mandato el 1 de noviembre del 2020 también. Anteriormente, de 2016 a 2019, el señor Arrojo fue miembro electo del Parlamento Español en su 11ª y 12ª legislatura, periodo en el que formó parte de la Comisión de la Cooperación Internacional de Derechos Humanos. Asimismo, fue profesor del área de Fundamentos de Análisis Económicos de la Universidad de Zaragoza, de 1989 a 2011, en la que continúa siendo profesor emérito desde 2011. También comentarles que en el 2002 fue cofundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua, una organización sin fines de lucro de la península ibérica, compuesta por más de 200 miembros del mundo académico, del ramo académico, que tiene por objetivo promover un cambio hacia una nueva cultura del agua. Esta fundación se centra especialmente en los derechos humanos, la transparencia y la participación pública en la gestión y planificación del agua y ecosistemas acuáticos. Como presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, coordinó los 2 primeros congresos ibéricos de planificación y gestión del agua, celebrados en Zaragoza en 1998 y en Oporto en el año 2000, y la Conferencia Latinoamericana por la Nueva Cultura del Agua, celebrada en Fortaleza, Brasil, en el año 2005. Así también el señor Arrojo es cofundador de la Red de Agua Pública, que forma parte de Agua Pública Europea, la Asociación Europea de Operadores de Aguas Públicos, y promueve el derecho humano al agua y saneamiento en la Unión Europea, iniciativas como Right to Water. Esto es una pequeña reseña de lo que podemos comentar de él. Tiene amplia experiencia en el tema. Entonces, sin más, por favor, voy a pedir a mis colegas para que proyectemos la presentación. Amigas y amigos, ante todo, gracias por esta invitación que me hacen y por la atención que me prestan. Es todo un honor para mí. Siento no poder estar en directo con ustedes, pero se me solapan compromisos en esta fecha. Les hablo desde Ginebra, en donde esta semana estoy presentando y debatiendo mi primer informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y les haré una confidencia. Estoy nervioso, como un estudiante, ante su primer examen en la universidad. Bueno, supongo que saldrá bien. Miren, en este primer informe analizo las raíces
de lo que yo llamo la crisis global del agua en el planeta agua, el planeta azul, con esos 2.200 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable. 2.200 millones que no son propiamente, en su mayoría, personas sedientas que no tengan agua en su entorno de vida, sino, con la excepción ciertamente de territorios áridos y semiáridos que probablemente sean inhabitables en pocas décadas por el cambio climático en curso, la inmensa mayoría, insisto, son personas empobrecidas que viven junto a ríos, fuentes o acuíferos contaminados. Para afrontar este reto necesitamos, ante todo, hacer las paces con nuestros ríos. Y por otro lado, priorizar el agua para la vida. El agua en sus funciones de sostén de la vida en general y especialmente de la vida y de la dignidad de las personas y de las comunidades. El agua para la vida es, por ejemplo, ese mínimo vital necesario para garantizar agua potable y saneamiento para una vida digna, como derecho humano, como también el agua que necesitan las comunidades para producir y garantizar su suficiencia y su soberanía alimentaria. E incluso yo diría el agua necesaria para que los ríos sean ríos vivos, con peces, que garanticen a muchas comunidades esa pesca que constituye a menudo la dieta proteica de los más empobrecidos. El agua, en definitiva, para mí, queridas amigas y amigos, es el alma azul de la vida. Y los ríos son las arterias, las venas que vertebran la vida en los territorios. En este contexto, tal y como explico en ese primer informe que estoy presentando, me propongo desarrollar 3 objetivos clave a lo largo de mi mandato. El primero, promover la recuperación y sostenibilidad de nuestros ecosistemas acuáticos como única forma de garantizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de esos 2.200 millones de personas empobrecidas que dependen diariamente de esos ríos, de esas fuentes, de esos acuíferos. El segundo objetivo, clarificar y desarrollar lo que yo llamo la gobernanza democrática del agua, que debe gestionarse como un bien común y no como una mercancía. Y en tercer lugar, trabajar por hacer del agua un argumento de paz, de colaboración y de convivencia entre los pueblos y las comunidades, superando conflictos que pueden llegar a ser a veces incluso pretextos que pretendidamente justifican guerras. Creo, amigas y amigos, que ustedes, aun siendo víctimas en muchos casos de marginación y de políticas injustas que les empobrecen, nos ofrecen desde sus territorios lecciones vitales para el mundo en su conjunto ante esta crisis global del agua en el siglo XXI. Ustedes son quienes mejor conocen sus territorios, sus ríos, sus humedales, fuentes y acuíferos, y quienes más interés tienen en recuperar y conservar su salud y su buen estado, porque sólo así pueden garantizar la salud de sus familias. Ustedes, desde las sabias cosmovisiones ancestrales que particularmente los pueblos indígenas han preservado y mantenido vivas, son quienes desde siempre han defendido y practicado el respeto a la madre naturaleza, con particular atención e incluso veneración a veces a los ríos y fuentes de los que dependen sus vidas, de los que dependen nuestras vidas. Pero además ustedes ofrecen multitud de ejemplos vivos y prácticos de gobernanza democrática desde sus tradiciones comunitarias y en particular desde sus acueductos comunitarios en América Latina y en particular en Guatemala, asumiendo la defensa del agua como un bien común, insisto, frente a las presiones que tratan de gestionar el agua como una simple mercancía. Creo que el Fondo del Agua ha venido siendo un buen ejemplo global de cooperación y por ello doy la enhorabuena a España. No solo por el apoyo material que se haya ofrecido en estos años, sino por el respeto que esos proyectos entiendo que han tenido a sus formas de vida, a sus valores y a sus enfoques de gestión, de los que, insisto, tenemos tanto que aprender en nuestros llamados países desarrollados.
tengo la profunda convicción de que la gestión comunitaria que ustedes representan es un tesoro democrático y de responsabilidad ciudadana que los gobiernos y el mundo entero deberíamos apreciar a la hora de intentar y de desarrollar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento que nos obligan a todos y a todas como una obligación mundial. Y por supuesto la clara convicción de que desarrollar las nuevas políticas de sostenibilidad e incluso de la nueva cultura del agua, de la que tanto hablo en particular yo, deben basarse en la vieja sabiduría ancestral que ustedes practican en el cuidado del agua y de los ríos. Y permítanme una última reflexión. Todas y todos sabemos quién suele ocuparse de los cuidados de la familia y de la comunidad, y especialmente de los cuidados a los más débiles, a los más necesitados, las mujeres, las niñas. Y todos y todas sabemos que en esos cuidados el agua es la clave que hay que garantizar a diario. Por ello les felicito por ocuparse de visibilizar esa labor fundamentalmente de mujeres y niñas que todo el mundo debe conocer y agradecer. Pero sobre todo les felicito por proyectar ese reconocimiento a una función de liderazgo, de merecido liderazgo de las mujeres en el diseño y ejecución de proyectos en materia de agua, saneamiento e higiene para todos y todas. Siempre recuerdo la lucha de las comunidades mazahuas allá en México por el agua, una lucha dura que llegó a tomar perfiles de violencia con la intervención de las fuerzas policiales en un momento determinado, hasta que las mujeres dieron paso adelante y tomaron el liderazgo no violento de la lucha, en colaboración, por supuesto, con sus maridos, con sus hijos, con hombres, con personas jóvenes y personas mayores. Las mujeres marchando delante con sus hijas e hijos hasta Ciudad de México. Eso hizo imparable el movimiento que culminó en un éxito ejemplar e histórico. Por ello, siempre digo que cuando veo en las múltiples luchas por el agua, cuando veo que las mujeres se ponen al frente, cerrando filas con hombres, niños, niñas y personas mayores, siempre pienso y digo, esa lucha se ganará. Muchas gracias. Bueno, acabamos de ver la presentación del relator. Originalmente, esta presentación iba a ser esta iba a ser la única presentación, debido a que el señor Pedro Arrojo también tiene que atender algunos compromisos en Naciones Unidas, en Ginebra, pero finalmente se contactó con nosotros y tenemos el gusto de tenerle por unos minutos acá. Entonces le damos la bienvenida para que pueda dirigir algunas palabras a la audiencia. Por favor, señor Arrojo, el tiempo es suyo. Gracias. Un privilegio, un placer, un honor estar con ustedes y les agradezco la invitación y su atención. Desgraciadamente, como usted bien dice, tengo apenas 10 minutos porque luego tengo que desplazarme a toda velocidad a otro evento que tengo comprometido. Con lo cual he tenido ahí este paréntesis. Yo había mandado la grabación por estar seguro de que ustedes tuvieran mi contribución. Y ahora, bueno, pues si en este ratito que tengo todavía 10-15 minutos máximo hay alguna pregunta, pues intentaré contestarla lo mejor que sepa. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Arrojo. Bien, entonces no sé si tenemos alguna pregunta de parte de la audiencia para que puedan formularla. O algún comentario también de parte del Fondo de Cooperación del Agua para... Yo tengo una pregunta, Pedro. Encantado de conocerte, encantado de saludarte. Realmente un placer que formes parte de este panel al que desde luego le das calidad y es un gusto el poder compartir contigo. Mira, yo te quería hacer una pregunta, a ver si en tu experiencia pues tienes alguna idea, alguna estrategia. Nosotros, desde que nació el Fondo del Agua hasta ahora, han pasado 10 años. En esos 10 años hemos
pasado de ejecutar un enorme volumen de recursos, sobre todo en proyectos ricos en infraestructura, a centrarnos más en procesos, lo comentaba antes muy bien Carmen Jover, en procesos de gestión del recurso hídrico, de gestión sostenible del recurso hídrico, que me parece que es clave dentro del concepto de derecho humano al agua, ¿no? El tener regulación y legislación adecuada que garantice, además de manera jerarquizada, cuáles son los usos que se deben dar al recurso hídrico. Hay algunos países, Guatemala podría ser un ejemplo, que no tienen lo más básico de toda esa estructura legislativa, que es una ley de aguas. Y no la tienen por los enormes intereses privados que hay en torno al uso del recurso hídrico, ¿no? Países pues, que todavía tienen algunas debilidades institucionales y algunos desafíos, y donde empresas o lobbies tan fuertes como el lobby azucarero, por ejemplo, pues tratan de llevar el agua a su molino, nunca mejor dicho. ¿Tenéis alguna recomendación que nos pueda ser de utilidad para poder avanzar en ese sentido? Bueno, claro, sí, recomendaciones hay muchas y luego las cosas no son fáciles cuando, más allá de la racionalidad y de la justicia, pues se ponen por delante poderes fácticos, poderes que imponen a veces cosas que no son ni muy éticas ni muy justas, ¿no? Pero yo creo que frente a eso, yo creo que desde las instituciones que también tienen, como es en este caso la cooperación española, o como es seguro que también hay sectores de la administración de Guatemala como de cualquier otro país que con toda buena intención intentan desarrollar estas cosas. Yo diría, lo primero, yo digo una cuestión que puede servir, es muy general, pero me van a permitir, yo suelo decir, miren, si miramos en el tema del agua como a cualquier otro, grandes conflictos, grandes injusticias, y queremos entenderlas, tal vez la gente que sufre las injusticias, que sufre los problemas, que sufre la crisis del agua, tal vez no tengan razón en todas las cosas que digan. Pero no les quepa duda, son ellos y ellas los que mejor conocen los problemas que desgraciadamente sufren. Luego, si desde esas administraciones, si desde yo como relator quiero conocer esos problemas para intentar ayudar a resolverlos, lo primero que tengo que hacer es escuchar a la gente. Escuchar a esa gente para entender el problema. Empoderar, dar visibilidad y fuerza a las personas que desde abajo, a esos defensores y defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente, que desde abajo están intentando resolver y trabajar por resolver esos problemas. A mí eso me parece muy importante, ¿no? Y entonces yo creo que por eso, yo creo que los proyectos que se pueden desarrollar desde el Fondo del Agua o que se han podido desarrollar, obviamente hay veces que necesitas una infraestructura, necesitas un apoyo tecnológico, pero yo creo que es fundamental contar con los motores reales que hay para hacer posible estas cosas, y son motores que están en el territorio, son la gente misma, ¿no? Entonces yo creo que dar reconocimiento, por ejemplo, al papel de las mujeres en las comunidades, pues son ellas las que están peleando cada día para tener agua potable. Luego son las más interesadas, las más dispuestas. Pues tenemos que ayudar en lo posible a visibilizar lo que es su gran trabajo, lo que es su liderazgo, sus posibilidades. Bueno, y en última instancia, pues claro, obviamente hablar con todo el mundo, colaborar con todo el mundo. Yo soy el primero que como relator tengo que hablar con la gente, es mi primer objetivo, pero también tengo que hablar, vengo de hablar con el gobierno, por ejemplo, con la delegación de Guatemala mismo, ¿no? Con la de México hace poco, que están haciendo una buena ley general de aguas bajo la perspectiva de derechos humanos. Ojalá que en México sean capaces de romper esas dificultades que tienen, porque también hay grandes poderes que están porque no se produzca esa aprobación legal. Ahí estamos, ¿no? Entonces es un proceso lento en donde hace falta la contribución de todos, pero en donde el motor para resolver los problemas, para mí, está en quienes sufren los problemas. Gracias, Pedro. Muchas gracias. También tenemos algunas preguntas en el chat. Yo creo que alguna está vinculada justamente con lo que preguntó don Miguel González sobre la ley de aguas y ya se respondió. Tenemos otra que nos plantean y dice, ¿cómo se puede defender el derecho humano al agua si el recurso está destinado a su agotamiento?
Un poco por ahí va el planteamiento de cómo Ya. defender el derecho al agua. Fíjese que yo esa visión del agotamiento del agua, que yo sé que es bien intencionada, pero yo creo que es desenfocada. Miren, yo no sé quién hizo este planeta, si fue Dios o quién, pero lo hizo muy bien. Y dejó en marcha todo un ciclo hídrico impresionante, una tecnología natural del agua, que a través de tecnologías mucho más sofisticadas que las que los controlamos los humanos, ¿no? Cada año regenera millones y millones de metros cúbicos de agua a través de la evaporación del agua de los mares, las lluvias, y ahí se regenera todo ese ciclo hídrico. Si nosotros somos capaces, lo dijo el otro día Bachelet, con la que estuve, por cierto, tuve el honor de tener una larga entrevista que le agradezco muchísimo, ayer mismo. Y lo primero que le dije es darle la enhorabuena y las gracias por el discurso que hizo ante el Consejo de Derechos Humanos. Le aconsejo que lo conozcan y lo difundan. Empezó hablando de que para lo mismo que yo digo, que para llegar a desarrollar la garantía de los derechos humanos para los más empobrecidos y de otros derechos humanos, tenemos que ser capaces de hacer las paces con la naturaleza. Y eso nos lo enseñan también las cosmovisiones indígenas. Entonces yo creo que en este caso el agua no se va a agotar, no se preocupen. Por mucho cambio climático que haya, si nosotros somos capaces de hacer las paces con nuestros ríos nos seguirán dando agua saludable como se la dieron a nuestros abuelos y a nuestros ancestros. Lo que tenemos es que permitir que la naturaleza funcione como está destinada a funcionar si respetamos las leyes de la vida, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un gran reto. Muchas veces eso no depende de la propia comunidad, porque de repente, como usted dice, hay una azucarera aguas arriba que contamina el agua. Bueno, obviamente ahí el papel de la función pública, el papel de los gobiernos, el papel de Naciones Unidas está en cumplir las prioridades que requiere, por delante de todo, el cumplimiento de los derechos humanos. No hay derecho a contaminar los ríos, eso es un crimen. Y por tanto eso tenemos que ser capaces desde la presión de los que más lo necesitan, de hacer cumplir las leyes que están en marcha. Y los derechos humanos es una obligación legal que todos los gobiernos, el de Guatemala, el de España, el de Estados Unidos, se han comprometido. Luego, por tanto, ahí tenemos las claves. Yo no soy pesimista. Yo por eso digo, cuando las mujeres se ponen al frente de la lucha, que son las que cuidan a los hijos, las que cuidan a los mayores, cuando las mujeres se ponen al frente de esa lucha, la fuerza moral de esas mujeres, muchas veces junto con el apoyo de los hombres, por supuesto, y de todo el mundo, es imparable. Yo soy optimista. Muchas gracias, señor Pedro Arrojo. Hace un momento yo tenía la impresión de que Carmen querías hacer algún aporte. No sé si... Yo quería, relator Pedro, darte muchísimas las gracias por tu presencia. Siento haberme alargado porque me he alargado porque me han dicho que no estabas. Una pregunta muy concreta y voy a salirme de la parte de gestión integrada de recursos que para nosotros es crítica y que estamos trabajando con la región. Sobre la escalera del saneamiento. Sí. Está siempre la dualidad entre la digamos, implementación progresiva del saneamiento para todos, poco para muchos, es decir, un saneamiento, por supuesto, gestionado de forma segura, pero quizá más básico, y una vez que todo el mundo tenga saneamiento, subimos el estándar, o al revés, un saneamiento, digamos, baños con 5 puntos de agua, etcétera, pero entonces la escalada para todos va a ser más lenta. Sé que es una dualidad difícil y en la que siempre nos movemos en el fondo del agua y que además pues cada país, unos países están marcando unos estándares u otros. No es una pregunta porque yo creo que no tiene una fácil respuesta, pero sí una, no sé si una reflexión. Te agradezco y a nivel te agradezco cómo me lo enfocas, porque yo creo que en efecto es difícil contestar de manera rotunda, ¿no? Yo diría, si yo fuera una autoridad pública directa en responsabilidad de proveer medios para que comunidades que no los tienen puedan ponerse en marcha, yo estaría por el apoyar
para arrancar todos, los más posibles, porque luego, en gran medida, el que ese saneamiento, esa provisión de agua tenga 2, 3 o 4 estrellas, no va a depender tanto de cuánto dinero aportes, como de cuánta conciencia y cuánta voluntad de liderazgo tenga la propia comunidad. Es decir, por ejemplo, en este caso Naciones Unidas, y a mí me llama la atención cuando yo llegué a relator, el nombre para el Día Mundial de la Toilet. Aquí es el retrete, entonces queda hasta feo, ¿verdad? Y cuando yo dije, oiga, ¿por qué no hablan de saneamiento más global? No, es que queremos una voluntad, romper el mito de que lo que se necesita es lo básico, que no haya, por ejemplo, eso que suena tan feo en castellano, defecación al aire libre, es decir, que haya un espacio de privacidad, de garantía, en donde hombres y sobre todo mujeres en intimidad, en suficiente seguridad, se pueda hacer lo que todos necesitamos hacer cada poquito tiempo, ¿verdad? Ahí se incluiría también la salud menstrual de las mujeres. Cuidado, es el 50% de la población. ¿Qué pasa? Si no hay menstruación no hubiéramos nacido. Entonces, bueno, será un tabú, pero habrá que hacerlo. Entonces, bueno, me dijeron, queremos romper brecha hablando de el retrete, como básico, como mínimo eso. Y lo entendí, pero vamos, yo creo que en efecto el saneamiento es más que eso, es también a dónde va el residuo, porque si ese residuo va en directo al río, vamos a estar polucionando y envenenando o enfermando a las personas más abajo, corrientes abajo, ¿no? Luego, ya sé que es más que eso, pero yo creo que empezar por lo básico para todo el mundo, y lo básico es liderazgo también y comprensión de lo importante que es eso para la vida de todos y todas, ¿no? Entonces, ayuda para arrancar, medios para que pueda arrancar todo el mundo y capacitación para que luego eso que se puede mejorar con tecnologías sencillas, ¿no? Hay formas de depurar los retornos que quedan al alcance de todas las comunidades si nosotros damos la información suficiente. Fórmulas de saneamiento verde, en fin, no voy a entrar en los detalles, ¿no? Pero yo estoy seguro que si arrancamos con lo básico e introducimos elementos de conciencia y de liderazgo social que tiene que haber en las propias comunidades, y ahí yo creo que de nuevo las mujeres pueden ser un tremendo motor de cambio. No solo víctimas, sino fundamentalmente agentes de cambio, poderosísimos agentes de cambio, ¿no? Pues yo creo que ahí está la clave. Y luego cada comunidad tiene que saber y sabrá, sin duda, lo mejor que puede hacer en su territorio para que eso que al principio tiene una estrella, luego tenga 2 y luego tenga 3. Claro que sí, ¿cómo que no? Muchas gracias. Voy a tener que marchar porque marcho corriendo y llego tarde, pero yo les agradezco muchísimo la invitación y bueno, quedo a su disposición. Esta cosa que son las redes nos permite a veces el milagro de poder estar a mucha distancia y colaborar en los debates y participar en ellos y aprender, porque yo soy un novato. Yo recién llegué y tengo todo por aprender, así que les agradezco y siento no haber podido estar a lo largo de los debates y así, porque con su experiencia, y no solo como AECID y no solo como Fondo del Agua, sino como comunidades, como gente que está ahí a pie de obra, ¿verdad? Yo tengo todo que aprender. El año que viene, además, mis 2 informes son, se lo digo ya porque les pido ayuda, y se lo digo así de claro, sobre, a nivel global, pero bueno, Guatemala tiene riqueza en esto que voy a decir. Agua y saneamiento en pueblos indígenas, no solo en cuanto a víctimas de injusticia, sino promotores, potentes actores de cambio con su visión comunitaria, lo que he dicho en el vídeo, ¿verdad? Y el otro reporte va a ser sobre comunidades campesinas en zonas rurales empobrecidas. Así que necesito su ayuda, su orientación, su apoyo y sus enseñanzas. Pues muchas gracias al señor Pedro Arrojo por tomarse el tiempo de estar unos minutos con nosotros y compartir. Y de parte de las instituciones organizadoras, le damos las gracias por podernos acompañar y vamos a estar atentos también a esos interesantes documentos que ha mencionado para poder dar el seguimiento respectivo. Así que muchas gracias.
Gracias. Yo estoy segura, Pedro, que el aprendizaje real lo tiene, en fin, la comunidad de Aymán, el presidente, Heriberto Fuentes, que está por ahí, que es el director de la unidad de gestión y que lleva ahí. Pero por nuestra parte, por supuesto, cuenta con lo que necesita. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a todas y a todos y hasta pronto. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Pues bueno, después de esta intervención vamos a continuar con la agenda que tenemos planificada y tenemos ahora la intervención ya previo al cierre, la última intervención a cargo de David Montesinos y Homero Escobar, quienes en un principio iban a comentar algo sobre esta intervención del señor Pedro Arrojo y a la vez hacer un recuento de las jornadas que tuvimos a lo largo de esta semana. Entonces, David, no sé si estarás por ahí para poder comentarnos algo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Pues primero que nada, la verdad que la intervención va a ser muy rápida para darle también las palabras de cierre de toda la semana a Miguel González, al coordinador. La verdad que primero que nada agradecer a todos. Como decíamos al principio de la semana y hemos venido repitiendo durante los 4 días del foro, este foro viene un poco a hacer partícipes y a hacernos partícipes de una discusión de los temas principales que han surgido o de los retos principales que han surgido durante estos 10 años de ejecución del Fondo de Cooperación para el Saneamiento en Guatemala, que han sido evidentemente pues, bueno, la gobernabilidad del sector, por un lado, y cómo eso ha afectado o afecta a la ejecución y al cumplimiento del derecho humano al agua. En segundo lugar, los aspectos que tienen que ver con la transversalidad del tema cultural y el género, 2 temas que como vimos en todos los países donde hemos trabajado han sido un reto y hemos ido poco a poco aprendiendo cómo incluir estos aspectos desde el inicio de los proyectos. Ayer estuvimos hablando de nuevas tecnologías, de nuevas formas de garantizar la prestación y operación de los servicios. Creo que muy interesante precisamente para lo que el relator nos decía ahora, para esos nuevos informes que van a venir, ¿no? Cómo esas nuevas tecnologías pueden también apoyar en esas comunidades más vulnerables, ¿no? La verdad es que, bueno, para nosotros es interesante estos espacios, hemos intercambiado las experiencias y hemos aprendido de algunos otros países donde los problemas han sido exactamente los mismos y esperaríamos, la verdad, poder contar a futuro con estos espacios de intercambio aunque sean cortos y muy específicos, pero espacios de intercambio de opiniones o espacios de contextualización de ciertas situaciones con las que nos encontramos a la hora de la operación de los servicios, ¿no? Creo que es bastante interesante, por eso simplemente pues como responsable del programa de saneamiento aquí en Guatemala, agradecer a todos por la participación en estos 4 días. Y le voy a pasar la palabra a Miguel González para el cierre de estos foros. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, David. La verdad es que quiero felicitaros a todos, a la mancomunidad en primer lugar, pero a todos, a Homero y a ti en segundo lugar, a Israel, a Carmen en el Fondo del Agua, porque la realización de estos foros ha sido muy exitosa. Gracias, Carmen, por tu sensibilidad a la hora de comprar de manera inmediata la idea de contar qué es lo que se ha logrado, de contar cómo se han superado las dificultades, de tener la valentía de no esconder esas dificultades, ¿no? Que forman parte del camino, ¿no? Y forman parte de los aprendizajes.
y a todos los que han enriquecido el foro durante estos días con su participación permanente, activa, con sus preguntas, con sus inquietudes. Se ve que no ha sido un foro más, ha sido un foro, por el contrario, muy activo. Gracias, Jesús, a ti y a tu equipo del Centro de Formación, verdaderos profesionales de este tipo de eventos. Y mira, cosas que parecen tan evidentes no lo son tanto, ¿no? Y la coordinación entre dos UCES, entre una oficina técnica de cooperación y un centro de formación, que gente que podría pensar que es automática, bueno, pues no lo es, y en este caso pues lo ha sido. Así que felicidades, gracias también por vuestra receptividad a la idea y a la propuesta. Y por supuesto a Constanza Can, a nuestra responsable de comunicaciones, que está por allí, por Nariño, pero siempre pendiente de estas cosas que la apasionan. Sin Connie no hubiera sido posible montar este evento, ¿no? Creo que se ha logrado el objetivo de abordar todos los temas que rodean a un programa de agua y saneamiento básico en zonas rurales. Continuaremos con la visibilización de todo este proceso. Vamos a hacer un esfuerzo de sistematización tal y como corresponde, porque creemos que es nuestra responsabilidad. Me queda una inquietud que estamos trabajando tanto a nivel de Ciudad de Guatemala como a nivel de Madrid, y es este programa ha tenido una vida de ¿cuántos años, David? 7, 8 años más o menos entre ejecución, prórrogas, etcétera. Sí, 10 años entre que... 10 años, bueno. Empezó la idea. Mucho aprendizaje, ¿no? No somos los mismos, ¿no? El pelo da cuentas de que no somos los mismos, pero nuestra sabiduría y nuestro conocimiento también. Pero sobre todo no somos los mismos en el terreno, en la mancomunidad. La mancomunidad de hoy no es la misma, el equipo de hoy no es el mismo que el de hace 10 años. Es mucho más potente. Y hay una capacidad instalada que ojalá pueda seguir teniendo combustible para funcionar, ¿no? Por parte de la agencia el combustible se nos ha acabado, ¿no? Para infraestructura y en cambio pues estamos buscando suministradores de combustible, llámese Unión Europea, pero me parece que el territorio ya ha logrado dotarse de una capacidad. Ojalá la mancomunidad pues tenga los recursos económicos para poder sostener un maravilloso equipo muy equilibrado desde el punto de vista técnico, componente de infraestructuras, componente social. Qué importante el componente social, y componente medioambiental, qué importante también ese componente medioambiental, ¿no? Sobre todo la credibilidad. Me parece que la credibilidad que habéis logrado los equipos técnicos en las comunidades es el tesoro a preservar. No hay comunidad a la que viajemos hoy, y estoy seguro, no hay comunidad a la que viajemos dentro de 2 años que no encontremos absolutamente empoderada de su sistema de agua, de su sistema de saneamiento. No hay mujer que no esté especialmente agradecida de no tener que llevar el cántaro durante varios kilómetros para recoger agua. Y en fin, creo que todos nos sentimos un poco satisfechos por los logros alcanzados, pero tristes por llegar al final del programa. Y por último, nos queda tarea pendiente con el gobierno, y nos queda tarea pendiente con las municipalidades. Estos programas deben tener capacidad de apalancamiento de recursos nacionales en los territorios. Tenemos que ser proyectos anclas, esta cantidad de recursos y este motor de desarrollo tiene que generar recursos complementarios para que giren en torno a ellos, ¿no? Nosotros, como Agencia Española de Cooperación, así lo estamos haciendo, llevando a esos territorios donde ya tenemos el componente agua y saneamiento, digamos, garantizado, pues estamos llevando componentes más de índole de seguridad alimentaria, más de índole de género y desarrollo, más de índole de atención primaria de salud, de todo lo que está relacionado con los temas de agua. Pero tenemos que seguir trabajando con el gobierno guatemalteco para que realmente aproveche todo ese rebufo que el Fondo del Agua genera, ¿no?
Eso sería por mi parte, el felicitar a todos, felicitar a todas las que habéis hecho posible estos riquísimos foros y ha sido una satisfacción. Por mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel González. Bueno, para terminar, se nos ha pedido también compartirles un pequeño video, un video corto para que puedan ver de forma palpable el trabajo que ha realizado el Fondo de Agua. Look, it's my scoop. It's a scoop. What you eat that much? Más las madres son los que han sufrido, porque a pesar ellas venían a cargar agua con sus bebés bajo los rayos del sol. Aquellos tiempos nosotros no tenemos agua, carreras los hacemos, pero como aquí en el sector, anteriormente, la pipa venía a vender agua aquí, porque aquí no contamos nada de agua. Antes estábamos soñando con un chorro en el patio de la casa, pero de ese sueño ahora ya nos estamos despertando, ahora ya estamos viendo la realidad, que hoy en día ya contamos con un chorro en el patio de la casa. Gracias a la cooperación española, gracias a DIMAM, gracias a mis compañeros del COCODE, gracias a los padres de familia, a las madres de familia, ya que todo el trabajo que se ha hecho no fue un trabajo de en vano, al contrario, lo estamos viendo los resultados del esfuerzo. Los niños son los más beneficiados, que son el futuro de este sector, como también los que han sufrido bastante son las personas de la tercera edad. Gracias a Dios, a nuestros tíos, a nuestros padres que todavía están vivos, que ellos también están bebiendo un vasito de este esfuerzo que hoy en día lo estamos viendo en el patio de la casa. Muy buen video, la verdad. Y Carmen, no sé si tienes algunas palabras también para cerrar en definitiva la actividad. Bueno, yo solo puedo dar las gracias. La verdad es que el saber que realmente la comunidad está empoderada, que eso cambia la vida de las personas. Bueno, el vídeo a mí me emociona, ¿no? Porque estoy aquí lejos y la verdad es que creo que da sentido a todo. Yo felicitarles a todos y cada uno. Estoy viendo ahora a Ediberto, que me sale el primer nombre, pero a todo el equipo de Adiman y a todo el equipo de la OTC IRRA, que habéis trabajado tan intensamente con ello, todos los que habéis pasado por ahí. Pues bueno, ahora queda cuidarlo y que mujeres y hombres cuiden su sostenibilidad, ¿no? En realidad aquí no termina el camino, aquí empieza, porque lo importante es que la caña siga funcionando en el futuro. Es suyo, cuídenlo, que es agua de vida para todos. Y dar las gracias también a Jesús por la organización, que desde luego vamos a tratar de replicar en otros países, una vez más, aprendiendo de Guatemala, aprendiendo de Adiman, un aprendizaje más que nos llevamos a la cartera para intentar replicar en otros sitios y compartir experiencias. Un millón de gracias.
Muchas gracias, Carmen. Sin más, para el Centro de Formación fue un gusto poder apoyar en estas iniciativas. Y bueno, sin más, será un gusto poder coincidir en una nueva actividad a futuro. Por lo demás, pues damos por concluida la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día.